Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las corrientes artísticas del siglo XX y también de la escuela de arte Bauhaus. Bueno, empecemos. ¿Qué es una corriente artística? Una corriente artística son ciertas características determinadas que se encuentran en un estilo propio de arte. Cuando me refiero a arte, pueden ser tanto obras audiovisuales, escritas o simplemente visuales, o dependiendo del arte. En este caso lo que nos vamos a centrar primero es a un estilo más visual. Empecemos con el fauvismo. El fauvismo es un movimiento artístico que empieza alrededor del 1900, que se centra más que nada en la subjetividad del color. Buscaban transmitir el significado de sus sentimientos en base al color, ya sean con colores intensos, cálidos, tristes, oscuros, y cómo existía una relación entre ellos. Pero el fauvismo buscaba un contraste entre cada color, de que no voy a poner una tonalidad baja, no, es un cambio de color drástico, ya que ellos querían denotar la diferencia entre un significado, un sentimiento y otro. Continuamos con lo que es el cubismo. El cubismo, ¿qué sucede? El cubismo se dio igual al principio del 1900, prácticamente 1906. Uno de los mayores exponentes que podemos encontrar es Picasso. ¿Qué sucede con el cubismo? El cubismo se puede dar a dos maneras de interpretación: el cubismo analítico y el cubismo sintético. El cubismo analítico es más que nada conocido por sus figuras geométricas, que pueden tener un desorden, estar dispersas, estar unidas. Está la opción de que pueden estar totalmente esparcidas por el cuadro de la imagen en su plano. En el caso del cubismo analítico se centra en el hecho de que te hace analizar, te hace pensar, te hace tratar de entender. Va a la subjetividad de la imagen y busca que una persona trate de entender qué significa el hecho del por qué se pintó, y el comprender una imagen en su totalidad, y el cómo descomponer esta imagen y analizar cada uno de los componentes. A diferencia del cubismo sintético, el cubismo sintético no estaba totalmente dispersado, a diferencia del otro, porque este se lo podía permitir, en este caso no. El cubismo sintético era más que nada centrado a la unión y a los planos del color, porque en el plano del cubismo analítico no les importaba mucho el color, sino el hecho de lo que hacían las figuras por sí mismas. Y en el cubismo sintético ya la unión, la forma total de la unión de todos estos componentes de la imagen era lo que más interesaba en ellos. Ahora, generalizando con el cubismo es una representación artística que se centra más que nada en figuras geométricas. No somos de encontrar líneas curvas, más que nada son cortes rectos, 90 grados, figuras geométricas, que, pues como mencioné, en el analítico se permite el hecho de dispersarlas, pero en el sintético unirlas. No busca una fluidez, busca una comprensión y un análisis en general, ya sea en el plano en el que se encuentre. Después de todo esto viene lo que es el movimiento del expresionismo. El expresionismo surge mayormente como una vanguardia en Alemania. Sus principales exponentes son Eduard Munch y James Ensor, si no me equivoco. ¿Qué sucede? En el caso del expresionismo tiraban un poco más a la realidad, tratando de entender tanto impregnar más que nada sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, el conflicto humano en sus pinturas, en sus imágenes, utilizando ciertas tonalidades de colores oscuros. ¿Qué sucede? A través de estas imágenes que ellos querían representar, buscaban una realidad al final de cuentas, que cierta problemática fuera afrontada, ya sea desde algo anímico hasta algo social. Esto ya dependía más que nada del autor, pero sí, a diferencia del cubismo, ya se permitía tener sus reglas básicas, su base les otorgaba el hecho de poder utilizar líneas, no se centraba en figuras geométricas. Aquí ya habían salido de ese contexto. El futurismo. Bueno,
El futurismo se dio a partir del 1910. Es inspirado por el poeta Marinetti. Ok, ¿qué sucede con lo que es el futurismo? El futurismo se centraba en poder avanzar de su época. Tomemos en cuenta que nosotros, si viéramos futurismo, pensáramos en el arte que viene más adelante en nuestra época. El futurismo de ellos para nosotros ya es un pasado, pero en ese momento era una vanguardia, era un avance, era una total distinción, era algo totalmente distinto. La gente decía, oye, bro, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo nunca había visto esto, debido a la innovación. Cuando vemos algo al futuro es innovar, nuevo. Esto necesita creatividad, y la creatividad se puede plasmar de la mejor manera que en el arte. Estos adoptaron en cierta forma el hecho del expresionismo y del fauvismo, implementando tanto las teorías de los colores, el significado, su semántica, la intención y el análisis de cada componente individual y colectivo como imagen, y dando ciertos constantes y patrones repetitivos, lineales o simétricos, a final de cuentas, permitiéndose ciertas curvas o líneas no rectas dentro de la simetría de la imagen, encontrando así cierta cantidad de patrones ante los objetos. Esta se centraba debido a que querían capturar un movimiento y no fragmentarlo. El cubismo es lo que buscaba. Este quería tener una permanencia del movimiento en las imágenes a pesar de que existieran figuras geométricas. Luego de esto sigue lo que es la abstracción. La abstracción se centraba, tenía la permisión de poder utilizar figuras geométricas, pero también figuras, digamos, por así mismo, no rectas, no cuadradas, no centrándose a eso, no yéndose a los polígonos. Esta podría permitirse usar círculos, líneas curvas, medias lunas, puntos, hasta inclusive figuras totalmente no conocidas, hasta un simple trazo curvo, pero en bucle. En sí, la abstracción, uno de los principales exponentes es Kandinsky y su obra La improvisación. ¿Qué sucede con lo que es el hecho de la abstracción? La abstracción no tenía una manera en la que se representara todo. No buscaban encuadrarse en sus bases. Ellos tenían cierta libertad para que ellos representaran algo de una manera. ¿Qué sucede? Nosotros, en el día a día, nosotros llegamos y decimos, sabemos que la realidad es, el cielo es azul. Pero alguien con un pensamiento abstracto, que quiere cambiar, que lo representa todo de una manera totalmente diferente a nuestra imagen, a nuestra vista de la realidad, es abstracto. Si alguien llega y me dice, el cielo es verde, es su perspectiva. No estoy diciendo que esté mal, pero en su realidad, él lo ve así. Pero a contraste de nuestra realidad, es abstracto, es irreal. Y esto es lo que buscaba la abstracción, una realidad irreal. Separando sus componentes, juntándolos, encimándolos, haciendo una conglomeración de estos. Luego tenemos lo que es el dadaísmo. El dadaísmo buscaba más que nada destruir el pasado y el presente. Se centraba en lo que son objetos simples y no deseaba entrar mucho a lo que es el mercado del arte, a diferencia de los anteriores. No buscaba ese reconocimiento. Un representante puede ser Duchamp. El surrealismo. El surrealismo, ¿qué sucede con las cosas surreales? Porque a lo largo de este rato, hemos visto cosas surreales totalmente. El surrealismo ya no se centraba solo en figuras geométricas y ya no se centraba en líneas curvas. Se centraba en adoptar componentes de la vida real y cambiarlos, darles un valor subjetivo a lo que es, tratando de darle un significado de otra cosa a pesar de lo que nos represente. De hecho, unos pensamientos surrealistas y representaciones influenciadas son las ideas de Freud y todas sus teorías. Esto es a lo que me refiero cuando digo que no solo se tiene que ser artístico, no solo tiene que ser visual, también puede ser escrito. El primer manifiesto del surrealismo de Breton
trata de representar los sueños de los individuos. Pero, ¿cómo representa los sueños de los individuos? Los representa con la imagen de una mujer en la cual están caminando muchas personas. Eso es algo totalmente surreal, eso no pasa. El surrealismo se centra en plasmar imágenes que no pueden existir, pero manteniendo esa realidad. Porque no puede existir una persona con personitas caminando encima de ella. Existen las hormigas, pueden caminar en nuestro vaso, pero no personas pequeñas. O sea, sí, pero no diminutas al grado de una persona chiquitita, mi brazo. O sea, no. Por último, antes de hablar acerca de la escuela Bauhaus, hablemos de lo que es el pop art. El pop art se dio más que nada como un método propagandístico y, ¿cómo decirlo?, para la sociedad del consumo. El pop art se podía encontrar desde en la mercadotecnia, en la gente queriéndote vender en sus letreros, compra sopa. De hecho, uno de los mayores exponentes es Andy Warhol. Andy Warhol con su pintura de la lata de sopa de tomate. Y es una pintura increíble. Pero todos dicen eso. Para mí es más que nada una lata de sopa de tomate hecha pintura. Muy bien pintada, no lo negaré, se ve muy real. Pero no deja de ser una lata de sopa de tomate. El pop art resaltaba lo que eran los colores, buscaba que estos variaran a final de cuentas, teniendo un contraste tanto como que aquí amarillo, aquí hay azul. Y en base a la teoría del color, sabemos que hay colores que van en contraste consigo mismos debido a que realzan a otros y no se centran en la misma línea de color, ya que se podrían perder. El pop art no buscaba esto, el pop art buscaba ser llamativo, como que un boom. Un ejemplo son las onomatopeyas en los cómics. Tú llegas y ves un BAM con un fondito rojo, pero con picos demostrando una explosión de llamas prácticamente. Y la palabra BAM, ¿por qué? Porque es la onomatopeya, es lo que busca, representa un sonido o una acción en base a palabras. Y por último vamos a hablar de lo que es la escuela Bauhaus. La escuela Bauhaus era una escuela más que nada de arte. Fue creada por Walter Gropius. Bauhaus se deviene, la palabra Bauhaus, su nombre se deriva de dos. Bau es de la palabra alemana que significaba del arte, y Haus del inglés que significaba casa, dándonos a entender prácticamente en su etimología, ay Dios, estos términos de la prepa, la casa del arte. Para el tiempo en el que fue creado, del siglo XX, a principios del siglo XX, pongamos 1900 y tanto, este fue un avance en la arquitectura masivo, era totalmente distinto. Sus cortes rectos, sus ángulos de 90 grados, su estructura con imágenes de vidrio, o sea, con ventanales enormes por todos lados. Esto fue un avance en la vanguardia arquitectónica en su momento, y eso fue ¡wow! ¿Por qué? Porque a nadie se le había ocurrido hacer esto, y permitió que la gente pudiera llegar allí y estudiar lo que es el arte también. Pero el valor estético que tenía por sí solo la estructura era el significado, esa subjetividad, lo que implicaba los valores, los principios del arte, permitiéndonos experimentar desde sensaciones, estímulos, desde el mismo exterior de la imagen, porque inclusive la arquitectura nos puede generar paz, nos puede generar estrés, dependiendo de cómo se utilicen los componentes y lo que sea que queramos crear. Y por último, estos enseñaban lo que era el valor estético del diseño. El diseño tanto de, ya mencioné, artes visuales, escritas y audiovisuales. Y los tres elementos de los valores estéticos que mencionaban más que nada eran lo trágico, lo sublime y lo elegante. Lo trágico se centraba más que nada en totalmente lo opuesto a lo positivo. Se centraba en la negatividad. Y de hecho, esta es una frase que escuché en la prepa y todos se rieron en su momento cuando mi compañera lo mencionó. La tragedia es cuando sucede una tragedia. Suena loco, suena muy loco, pero es cierto. El valor de la tragedia solo sucede cuando algo trágico pasa. ¿Qué es algo trágico? Algo negativo. Se te murió tu perro, tragedia. Implica tus sentimientos, tu querer, tragedia. No sé, se te ponchó una llanta, tragedia. Tú tenías un camino, tú tenías una idea de a dónde querías ir,
ya no puedes, eso es trágico. No lo sé, alguien se comió tu gansito del congelador. Tragedia, tragedia. Lo sublime era más que nada una adoración, más que nada, o una admiración al énfasis de las cosas naturales, de las manifestaciones naturales. Un ejemplo, nosotros que vivimos en Campeche, el atardecer, ¿cuánta gente no habla de los atardeceres en Campeche? Por el amor de Dios. Es como de que, ¿qué te gusta de Campeche? Los atardeceres. 7 de cada 10 personas de Campeche, si gustas de Campeche, debe decir atardeceres. La verdad el número me lo acabo de inventar, pero es muy probable que 7 de cada 10 personas. Y lo elegante, más que nada lo elegante se iba a lo que era un aspecto social y a lo que es el gusto en la época. Porque tengo que realzar el hecho de que no todas las cosas elegantes del pasado son elegantes hoy en día. De hecho, hoy en día la vida se ha vuelto cada vez más difícil, más prejuiciosa. Y hay cosas que se generan tanto elegantes como no. Puedes tener una pintura totalmente de color negro, pulido, brillante, y puede ser elegante. Pero pues en su tiempo alguien te había dicho, eso es un cuadro negro, güey. Eso es un cuadro negro, amigo. Es un cuadro negro. ¿Qué quieres que le haga? Lo admiro, pero pues no hay nada que admirar. Hoy en día eso ya ha cambiado. El artista puede darnos a entender de cosas, su significado, lo que sentía al momento de pintarla, porque ya son valores que hoy en día ya se toman en cuenta. Y pues creo que eso sería todo. Ya lo abordé. Tengan un buen día, una linda noche. No sé en qué momento estemos viendo esto, pero cuídense. Bye.